En mi aniversario de bodas, mi nuera rompió mi vestido a propósito, vieja asquerosa. Siempre tratando de llamar la atención. Cuando mi esposo se enteró, hizo una llamada que arruinó su vida. Suscríbete al canal para más historias como esta y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Soledad y a los 69 años creí que ya había visto todo en la vida. 50 años de matrimonio con Adrián me habían enseñado que el amor verdadero existe, que la paciencia tiene su recompensa y que la familia es lo más sagrado que uno puede tener. Qué equivocada estaba. Esa mañana de sábado me levanté antes del amanecer, como siempre. Mis manos temblaron ligeramente mientras preparaba el café, no por la edad sino por la emoción. 50 años. Medio siglo al lado del hombre que conocí cuando apenas tenía 19 años en aquella feria del pueblo. Adrián seguía siendo el mismo hombre gentil que me robó el corazón con sus ojos cafés y su sonrisa tímida. El vestido colgaba en el armario como una reliquia sagrada. No era cualquier vestido. Era el mismo que usé en nuestra boda de plata hace 25 años, el que su madre, doña Carmen, me regaló con tanto cariño. Para que siempre te veas hermosa en los momentos importantes, mija, me había dicho mientras me ajustaba cada pliegue con sus manos arrugadas pero firmes. Doña Carmen murió hace 10 años, pero cada vez que me ponía ese vestido azul marino con encajes blancos, sentía su presencia. Era mi manera de honrar no solo mi matrimonio con Adrián, sino también el lugar que ella me había dado en su familia. La casa hervía de actividad desde temprano. Mis hermanas llegaron con flores del mercado, mis comadres con ollas humeantes de mole y tamales. El patio trasero se transformó en un jardín de risas y colores. Adrián, mi eterno galán, se paseaba nervioso ajustándose la corbata cada 5 minutos. ¿Estás seguro de que me veo bien, amor?, le pregunté mientras me miraba por última vez en el espejo del dormitorio. Estás preciosa, Sole. Como el primer día que te vi. Sus palabras me llenaron de una calidez que me acompañó mientras bajaba las escaleras. Los invitados comenzaban a llegar. Primos, vecinos, compadres de toda la vida. Pero había una persona cuya presencia me ponía nerviosa, Julieta, la esposa de nuestro hijo Roberto. Julieta llegó tarde, como siempre, con un vestido que costaba más que mi pensión de 3 meses. Desde que se casó con Roberto hace 8 años, siempre había algo en su manera de mirarme que me incomodaba. No era odio exactamente, pero tampoco era respeto. «Ay, suegra», me dijo al verme, «qué vestido tan vintage». ¿No era el mismo de sus bodas de plata? Asentí con orgullo. Sí, me lo regaló tu suegra, que en paz descanse. Es muy especial para mí. Su sonrisa se torció de una manera extraña. Claro, muy especial. La fiesta transcurrió maravillosamente. Adrián y yo bailamos nuestras canciones favoritas mientras los invitados nos aplaudían. Mis nietos corrían entre las mesas, llenando el ambiente de alegría pura. Todo era perfecto hasta que decidí subir a retocarme el maquillaje. Julieta me siguió escaleras arriba. Al principio pensé que era casualidad, pero cuando entró a mi dormitorio detrás de mí, supe que algo estaba mal. Soledad, me dijo cerrando la puerta, necesitamos hablar. Su voz sonaba diferente. Fría. Calculadora. ¿Qué pasa, hija? ¿Todo bien? No soy su hija, espetó, y estoy harta de fingir que me importa esta familia de rancho. Antes de que pudiera procesar sus palabras, se acercó y jaló violentamente la manga de mi vestido. El sonido del encaje desgarrándose fue como un grito ahogado. ¿Qué haces?, logré susurrar, mientras veía cómo seguía tirando del vestido, rasgando la tela que doña Carmen había tocado con tanto amor. Su vestido de vieja ridícula. Siempre intentando llamar la atención, ¿verdad? Haciéndose la víctima, la suegra perfecta. Me da asco verla fingir. Cada palabra era una puñalada. Mis manos temblaron mientras intentaba cubrir los desgarros del vestido. No entendía de dónde salía tanto veneno. Julieta, por favor, para. ¿Este vestido? Este vestido es de una vieja nojenta que no sabe cuándo retirarse. Ya pasó su tiempo, Soledad. Ya nadie la quiere aquí. Me quedé paralizada. 69 años de vida y nunca nadie me había hablado así. El vestido colgaba en jirones, el encaje de doña Carmen hecho pedazos en el suelo. Ahora baje y termine su cirquito, me dijo antes de salir,
pero ya sabe cuál es su lugar en esta familia. Me senté en la cama, temblando, viendo los restos de mi vestido. Abajo continuaba la música, las risas, la celebración de 50 años de amor. Pero yo estaba rota. Me quedé sentada en esa cama por lo que me pareció una eternidad, sosteniendo los pedazos del vestido de doña Carmen entre mis manos temblorosas. El sonido de la fiesta subía desde el patio como un eco lejano, como si perteneciera a otra vida, a otra soledad que todavía creía en la bondad de la gente. Sabía que tenía que bajar. Adrián estaría preguntándose dónde andaba su esposa en su propia celebración. Mis invitados esperaban el brindis que habíamos planeado para las 8 de la noche. Pero, ¿cómo iba a explicar mi vestido destrozado? ¿Cómo iba a decir la verdad sin arruinar la fiesta que tanto trabajo nos había costado organizar? Busqué en mi armario algo que ponerme. Al final escogí un vestido negro sencillo que usaba para las misas de domingo. Nada especial, nada que llevara la historia de amor que tenía el vestido de doña Carmen. Mientras me lo ponía, pude escuchar las pisadas pesadas de Adrián subiendo las escaleras. Sole, ¿todo bien? Te tardaste mucho. Adrián entró al cuarto justo cuando yo terminaba de abotonarme el vestido negro. Sus ojos se fueron inmediatamente a los restos del vestido azul en la cama. ¿Qué pasó aquí?, preguntó, con una voz que no le había escuchado en años. No supe qué decirle. Las palabras de Julieta seguían rebotando en mi cabeza como balas perdidas. ¿Cómo le explicas a tu esposo que su nuera te había tratado como basura? ¿Cómo le dices que la mujer de su hijo te había humillado en tu propia casa, en tu propio día especial? Se enganchó con algo, mentí, ya sabes cómo soy de torpe. Adrián se acercó y levantó uno de los pedazos del encaje. Sus dedos tocaron la tela con el mismo cuidado que había visto en su madre años atrás. Esto no se enganchó, Soledad. Esto está desgarrado a propósito. Mi marido no es tonto. 50 años de matrimonio te enseñan a leer a tu pareja como un libro abierto. Pude ver en sus ojos que estaba conectando los puntos. Julieta había subido detrás de mí. Yo había bajado cambiada y callada. ¿Fue Julieta? La pregunta colgó en el aire como una sentencia. Asentí lentamente, sin atreverme a mirarlo a los ojos. Adrián apretó los puños. Durante un momento pensé que iba a bajar corriendo a enfrentarla, a sacarla de nuestra casa, a defender mi honor como lo había hecho tantas veces en nuestros años de juventud. Pero entonces suspiró profundamente y se sentó a mi lado en la cama. No podemos hacer una escena, murmuró, no hoy. Roberto está abajo con los niños. Su respuesta me dolió más que las palabras de Julieta. No porque fuera incorrecta, sino porque era la verdad. Adrián siempre había sido un hombre de familia, alguien que evitaba los conflictos por el bien de todos. Pero en ese momento necesitaba que fuera mi esposo antes que el abuelo, el patriarca, el que mantiene la paz. Después hablamos con ella, añadió, tomando mi mano entre las suyas, pero ahora bajemos. La gente está esperando. Bajamos tomados de la mano, como habíamos hecho miles de veces en 50 años. Pero algo había cambiado. Yo ya no era la misma mujer que había subido esas escaleras media hora antes. Había perdido algo más que un vestido. Había perdido la inocencia de creer que en mi propia familia estaba a salvo. La fiesta continuó como si nada hubiera pasado. Adrián y yo cortamos el pastel mientras los invitados cantaban las mañanitas. Sonreí para las fotos, abracé a mis compadres, agradecí los regalos. Pero todo se sentía falso, como si estuviera actuando en una obra de teatro donde había olvidado mi papel. Julieta estaba sentada en una mesa del fondo, platicando animadamente con otras señoras como si no hubiera pasado nada. De vez en cuando nuestras miradas se cruzaban y ella me sonreía con esa sonrisa que ahora sabía que era puro veneno. Roberto, mi hijo, se acercó a felicitarme. Mamá, te ves diferente. ¿Todo bien? Todo perfecto, mijo, le dije, dándole un beso en la mejilla. No iba a arruinar su relación con su esposa por mi dolor. Pero conforme pasaban las horas, empecé a notar cosas que antes no veía. La manera en que Julieta interrumpía cuando yo hablaba con los nietos. Cómo desviaba la conversación cada vez que alguien me elogiaba. Los pequeños comentarios que hacía sobre mi edad, mi manera de vestir, mis olvidos, que según ella eran cada vez más frecuentes.
Mi hermana Elena se acercó cuando ya estábamos recogiendo. Sole, ¿por qué te cambiaste de vestido? El azul te quedaba hermoso. Se me rompió, respondí somplemente. Qué raro, dijo Elena frunciendo el ceño, Julieta me dijo que te habías manchado con salsa y que por eso te cambiaste. Ahí estaba. La primera mentira. Julieta ya había empezado a crear su versión de los hechos, una donde yo era la torpe que se había manchado, no la víctima de su crueldad. Esa noche, cuando ya todos se habían ido y Adrián roncaba suavemente a mi lado, me quedé despierta mirando el techo. Los pedazos del vestido de doña Carmen seguían en mi armario, envueltos en una bolsa. No había tenido el valor de tirarlos. Por primera vez en 50 años de matrimonio, me sentí completamente sola. Los días siguientes a la fiesta pasaron como una neblina espesa. Adrián actuaba como si todo fuera normal, pero yo sabía que algo había cambiado entre nosotros. Cada vez que mencionaba lo del vestido, él cambiaba de tema o encontraba algo urgente que hacer en el taller. Fue sentada en mi silla de mimbre en el patio, tomando café y viendo a los gorriones, cuando las memorias empezaron a llegar como olas. Una tras otra, implacables. ¿Cómo había sido tan ciega durante todos estos años? Recordé la primera vez que noté algo extraño en Julieta. Fue en el bautizo de mi nieta Sofía, hace 5 años. Yo había preparado un mole especial para la ocasión, usando la receta de mi abuela que me había tomado 2 días completar. Cuando los invitados elogiaron el platillo, Julieta se apresuró a decir, ¡ay, qué bueno que les gustó! Yo le ayudé mucho a mi suegra porque ya saben cómo se le olvidan las cosas. En ese momento pensé que estaba siendo amable, que quería sentirse parte de la familia. Ahora entendía que estaba plantando la semilla de que yo era una vieja olvidadiza que necesitaba supervisión. O aquella Navidad cuando mis nietos, Andrés y Sofía, no aparecieron para la cena familiar. Roberto llamó para disculparse. Julieta dice que los niños están enfermos, mamá. Ya sabes cómo es en esta época. Pero al día siguiente me enteré por la vecina que los había visto en el centro comercial, perfectamente sanos, comprando regalos. Cuando le pregunté a Roberto, me dijo que se había confundido, que habían salido después de mejorar. Julieta estaba detrás de él, asintiendo con esa sonrisa que ahora reconocía como falsa. Pensé en todas las veces que había invitado a mis nietos a quedarse el fin de semana y Julieta había encontrado excusas, que tenían tarea, que iban a salir con sus primos del otro lado, que yo ya estaba muy grandecita para cuidar niños traviesos. Recordé también el cumpleaños de Andrés el año pasado. Había tejido un suéter azul durante meses, contando cada punto con amor. Cuando llegué a la fiesta, Andrés llevaba puesto otro suéter, uno comprado que costaba una fortuna. ¿Y el que le tejió la abuela?, pregunté. Ay, suegra, dijo Julieta con esa voz melosa que usaba cuando había gente presente, es que le quedaba muy grande. Los niños crecen tan rápido. Pero lo guardamos con mucho cariño. Mentira. Más tarde ese día vi mi suéter en una bolsa de basura en la cochera. Cuando se lo mencioné a Roberto, me dijo que seguramente había sido un error, que la muchacha de limpieza se había confundido. ¿Cuántas veces Julieta había puesto a Roberto entre la espada y la pared, obligándolo a elegir entre su madre y su esposa? Y cada vez, él había elegido la paz en su casa sobre mi dignidad. La gota que derramó el vaso había sido el mes pasado. Adrián y yo habíamos ido al banco a renovar nuestros papeles. La empleada, una muchacha muy amable, nos preguntó si queríamos añadir a alguien más como beneficiario de nuestras cuentas. Podríamos poner a Roberto, le dije a Adrián. Claro, amor, respondió él. Pero cuando la empleada revisó la computadora, frunció el ceño. Disculpen, pero aquí veo que ya hay una solicitud para añadir a Julieta Hernández como beneficiaria. ¿Ustedes autorizaron esto? Adrián y yo nos miramos con confusión. Nunca habíamos hecho tal solicitud. Debe ser un error, dijo Adrián. Pero no era un error. Alguien había falsificado nuestras firmas en unos documentos. La empleada nos mostró las copias y aunque las firmas se parecían a las nuestras, había pequeños detalles que estaban mal. Vamos a cancelar esta solicitud inmediatamente, nos aseguró la empleada. Y les recomiendo que revisen todos sus papeles importantes. Esa noche confronté a Roberto. Al principio negó todo, pero cuando le enseñé las copias de los documentos, se puso pálido. Mamá, yo no sabía nada de esto, me juró.
Entonces pregúntale a tu esposa, le dije. Roberto regresó 2 horas después con los ojos rojos y la cara descompuesta. Dice que fue un malentendido, murmuró. Que había escuchado mal una conversación y pensó que ustedes querían añadirla. Un malentendido. Como si falsificar firmas fuera algo que se hace por error. Ahora, sentada en mi patio recordando todo esto, me di cuenta de que el vestido roto no había sido un arrebato de ira. Había sido el acto final de una obra que Julieta había estado escribiendo durante años. Una obra donde yo era la protagonista senil que lentamente perdía la razón, y ella era la nuera paciente que tendría que hacerse cargo de todo cuando yo ya no estuviera. El sonido de la puerta me sacó de mis pensamientos. Era Adrián, regresando del mercado. ¿En qué piensas, amor?, me preguntó, sentándose en la silla junto a la mía. Por primera vez en días, lo miré directamente a los ojos. ¿En qué he sido muy tonta?, le dije. ¿Por qué dices eso? Porque he permitido que esa mujer me falte al respeto durante años, y tú también. Adrián bajó la vista. Sabía que era verdad. No sabía que fuera tan grave, murmuró. Ahora ya lo sabes, le dije. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Mi esposo me miró con una expresión que no había visto en años. Una mezcla de determinación y culpa que me recordó al hombre joven que se había enfrentado a mi padre para pedir mi mano. Déjamelo a mí, dijo finalmente. Por primera vez desde la fiesta, sentí una chispa de esperanza. Adrián no era un hombre de confrontaciones. En 50 años de matrimonio había visto cómo resolvía los problemas, con paciencia, diplomacia y tiempo. Pero esa mañana cuando se levantó, había algo diferente en sus ojos. Una firmeza que no veía desde que defendió nuestro noviazgo ante las burlas de los muchachos del pueblo. Voy a casa de Roberto, me anunció después del desayuno. Es hora de que tengamos una conversación seria. No quise preguntarle qué iba a decir. Después de tantos años juntos, sabía que cuando Adrián tomaba una decisión, nada lo hacía cambiar de opinión. Se fue a las 10 de la mañana y no regresó hasta las 4 de la tarde. Cuando lo vi llegar, tenía la cara roja y las manos temblando ligeramente. Se sentó pesadamente en su sillón favorito y se quedó en silencio por varios minutos. ¿Cómo te fue?, le pregunté finalmente. Peor de lo que imaginaba, respondió sin mirarme. Se sirvió un vaso de agua y se lo tomó de un trago antes de continuar. Llegué cuando Julieta estaba sola. Roberto había salido a trabajar. Le dije que necesitábamos hablar sobre lo que pasó en la fiesta. Adrián se frotó las sienes como si le doliera la cabeza. Al principio trató de negarlo todo. Que había sido un accidente, que solo estaba tratando de ayudarte a cambiarte porque el vestido se veía muy apretado. Mentiras tras mentiras. ¿Y después? Le dije que sabía lo del banco, lo de las firmas falsificadas. Ahí se le cambió la cara completamente. Mi corazón empezó a latir más rápido. Sabía que Julieta era capaz de muchas cosas, pero falsificar documentos era un delito grave. Se puso furiosa, continuó Adrián. Empezó a gritarme que estaba loco, que no tenía pruebas de nada. Pero luego dijo algo que me heló la sangre. Esperé, sin atreverme a respirar. Me dijo que de todas formas cuando tú y yo muriéramos, todo iba a ser de Roberto, y por lo tanto de ella. Que nosotros éramos muy viejos para administrar nuestros bienes y que ella solo estaba tratando de ordenar las cosas, para cuando ya no estuviéramos. La sangre se me fue a los pies. Julieta no solo había estado robando y falsificando, sino que había estado planeando nuestro futuro como si ya estuviéramos muertos. Pero eso no fue lo peor, siguió Adrián, con la voz cada vez más tensa. Le pregunté por qué había destruido tu vestido de esa manera tan cruel. ¿Qué te dijo? Que ya era hora de que dejaras de hacerte la víctima. Que estaba harta de fingir que te respetaba cuando en realidad pensaba que eras una vieja tonta que no sabía su lugar. Que Roberto y ella habían estado riéndose de ti durante años. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. La idea de que mi propio hijo hubiera estado burlándose de mí era más de lo que podía soportar. ¿Roberto sabía todo esto? Adrián asintió lentamente. Cuando llegó a casa a la hora de la comida, le conté toda la conversación. Al principio se puso furioso conmigo, dijo que estaba exagerando. Pero cuando Julieta llegó y la confronté delante de él,
ella misma confirmó todo. ¿Qué dijo Roberto? Se quedó callado. Completamente callado. Creo que por primera vez en años vio a su esposa como realmente es. Adrián se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín donde habíamos celebrado nuestras bodas de oro apenas una semana atrás. Pero aquí viene lo que más me enojó, dijo, volteándose hacia mí. Julieta sacó una caja de debajo de su cama. Adentro estaban todas las cartas que les habías escrito a los nietos durante estos años. ¿Qué cartas? Las de sus cumpleaños, las de Navidad, las que mandabas cuando no podías verlos. Nunca las recibieron, Soledad. Julieta las interceptó todas. Me senté en silencio, procesando esta información. Durante años había pensado que mis nietos me ignoraban, que ya no les importaba su abuela. Pero en realidad nunca habían recibido mis cartas. También estaban los regalos, continuó Adrián. El suéter que tejiste para Andrés, los libros que les compraste, el rompecabezas que Sofía había pedido. Todo guardado en esa caja, como trofeos. ¿Por qué haría algo así? Porque quería alejar a los nietos de ti. Quería que cuando nosotros muriéramos, ellos no tuvieran recuerdos cariñosos de su abuela. Así sería más fácil para ella manejar todo. La crueldad de su plan me dejó sin palabras. Julieta no solo me había estado lastimando a mí, sino que había robado años de amor entre mis nietos y yo. ¿Y Roberto qué dijo cuando vio todo eso? Se quebró, respondió Adrián. Lloró como no lo había visto llorar desde que era niño. Se dio cuenta de que su esposa había convertido a sus propios hijos en armas contra su abuela. Adrián regresó a su sillón y me tomó de las manos. Soledad, yo sé que durante estos años no te defendí como debía. Pensé que estaba manteniendo la paz familiar, pero en realidad le estaba dando permiso a esa mujer de lastimarte. Ya pasó, le dije, aunque por dentro sabía que algunas heridas tardarían mucho en sanar. No, no ha pasado. Pero va a pasar. Había algo en su voz que me hizo mirarlo más atentamente. ¿Qué vas a hacer? Adrián sacó su teléfono celular y marcó un número que conocía de memoria. Licenciado Morales, dijo cuando contestaron. Soy Adrián Ruiz. Necesito que venga a mi casa mañana temprano. Vamos a hacer algunos cambios importantes en nuestro testamento. Cuando colgó, me miró con una sonrisa que no había visto en años. Es hora de que Julieta aprenda que las acciones tienen consecuencias. El licenciado Morales llegó a las 8 de la mañana en punto, como siempre había hecho durante los 30 años que llevaba manejando nuestros asuntos legales. Era un hombre mayor, de confianza, que había conocido a nuestra familia desde que Roberto era pequeño. Don Adrián, doña Soledad, nos saludó quitándose el sombrero. Me da mucho gusto verlos, aunque sospecho que no es una visita de cortesía. Adrián le sirvió café mientras yo ponía algunas galletas en un plato. Durante todos estos años, el licenciado Morales había sido más que nuestro abogado, era un amigo de la familia. Conocía nuestras historias, nuestras alegrías y nuestras preocupaciones. Licenciado, comenzó Adrián, necesitamos hacer cambios importantes en nuestro testamento. Y también queremos hablarle de algunos problemas que hemos tenido. Le contamos todo. Desde las pequeñas crueldades de Julieta hasta el incidente del vestido, pasando por las cartas interceptadas y el intento de falsificación en el banco. El licenciado escuchó en silencio, tomando notas de vez en cuando y frunciendo el ceño cuando llegamos a las partes más graves. Esto es muy serio, dijo cuando terminamos. La falsificación de documentos es un delito federal. Podrían presentar cargos criminales si quisieran. No queremos meter a Roberto en problemas, aclaré. Él es víctima de su esposa tanto como nosotros. Entiendo, respondió el licenciado. Pero necesitamos protegerlos a ustedes y proteger su patrimonio. ¿Qué cambios quieren hacer exactamente? Adrián se enderezó en su silla, con esa determinación que había visto nacer el día anterior. Primero, queremos eliminar completamente a Julieta de cualquier beneficio. Ni ella ni sus hijos pueden heredar nada directamente. ¿Y Roberto? Roberto puede conservar su parte, pero bajo condiciones muy específicas. No puede estar casado con Julieta cuando reciba la herencia. El licenciado levantó las cejas. Eso es bastante drástico. ¿Están seguros? Completamente, respondí.
Esa mujer ha demostrado que es capaz de cualquier cosa. No vamos a permitir que destruya lo que nos costó toda una vida construir. Muy bien. ¿Qué más? Adrián sacó una carpeta con papeles. La casa donde viven Roberto y Julieta es nuestra. La compramos hace 10 años y está a nuestro nombre. Queremos que sepan que si Julieta continúa con este comportamiento, tendrán que mudarse. ¿Han hablado esto con Roberto? Va a ser la siguiente llamada que haga, respondió Adrián con firmeza. Pasamos las siguientes 2 horas revisando cada detalle del Nuevo Testamento. El licenciado se aseguró de que todo estuviera perfectamente redactado para evitar cualquier problema legal futuro. Una cosa más, dije cuando ya estábamos terminando. Queremos establecer un fondo educativo para Andrés y Sofía, pero que solo puedan acceder a él cuando cumplan 25 años, y únicamente si mantienen una relación con nosotros. Eso se puede hacer, confirmó el licenciado. De esta manera, aunque Julieta trate de alejarlos de ustedes, cuando sean adultos tendrán incentivos para buscarlos. Cuando el licenciado se fue, Adrián tomó el teléfono y marcó el número de Roberto. Yo me senté a su lado para escuchar la conversación. Hijo, necesito que vengas a casa esta tarde. Tú solo. Tenemos que hablar de cosas importantes. No pude escuchar lo que Roberto respondía, pero por la cara de Adrián supe que no estaba muy contento con la petición. No es negociable, Roberto. Si quieres conservar la relación con tus padres, vas a venir. Colgó y me miró. Viene a las 5. Dice que Julieta quiere acompañarlo. ¿Y qué le dijiste? Que si viene con ella, no le voy a abrir la puerta. El resto del día se me fue volando. Limpié la casa obsesivamente, preparé agua fresca de Jamaica, incluso horneé un pay de limón que sabía que era el favorito de Roberto. Parte de mí todavía tenía la esperanza de que mi hijo reaccionara correctamente y eligiera a su familia por encima de esa mujer. Roberto llegó puntual, pero traía una cara que no le había visto nunca. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. ¿Cómo están?, preguntó, dándonos besos en la mejilla como siempre. Mejor de lo que esperábamos, respondió Adrián, considerando las circunstancias. Nos sentamos en la sala. Roberto se veía nervioso, jugando con las llaves del carro y evitando nuestras miradas. Hijo, comenzó Adrián, ayer fuimos con el licenciado Morales. Roberto se puso pálido. Papá, si es por lo que pasó en la fiesta, Julieta ya me pidió disculpas. Dice que estaba muy estresada y que se le salió de las manos. ¿Te pidió disculpas a ti?, pregunté. ¿Y a mí cuándo me va a pedir disculpas? Ella dice que te va a hablar cuando las cosas se calmen un poco. Adrián negó con la cabeza. Roberto, tu esposa no solo le faltó el respeto a tu madre. Ha estado interceptando cartas, falsificando documentos y planeando cómo administrar nuestros bienes cuando muramos. Eso no es cierto, protestó Roberto, pero su voz sonaba insegura. La caja con las cartas está en tu propia casa, le recordé. Tú mismo la viste. Roberto se cubrió la cara con las manos. No sé qué hacer, murmuró. Es mi esposa, la madre de mis hijos. Y nosotros somos tus padres, dijo Adrián. Los que te criamos, te educamos, te apoyamos siempre. Adrián se levantó y caminó hacia la ventana. Hijo, vamos a ser muy claros contigo. Hemos cambiado nuestro testamento. Mientras estés casado con Julieta, no vas a heredar nada. Roberto se levantó de un salto. No pueden hacer eso. Si podemos, y ya lo hicimos, respondí con calma. También queremos que sepas que la casa donde viven es nuestra. Si tu esposa no cambia su actitud, van a tener que buscar otro lugar donde vivir. Esto es chantaje, dijo Roberto, con lágrimas en los ojos. No, hijo, le dijo Adrián, regresando a sentarse. Esto es lo que pasa cuando permites que alguien falte el respeto a tu familia. Tienes que elegir. Roberto se quedó ahí parado, temblando, por varios minutos. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Tienes todo el tiempo del mundo, le respondí. Pero mientras piensas, recuerda quién ha estado ahí para ti siempre, y quién solo llegó a tu vida para aprovecharse. Cuando Roberto se fue, me quedé junto a Adrián en el sofá, tomados de la mano como dos jóvenes enamorados. Por primera vez en años, sentí que alguien había defendido mi dignidad.
Pasaron 3 semanas sin noticias de Roberto. Adrián y yo habíamos vuelto a nuestra rutina tranquila, café en el patio por las mañanas, telenovela en las tardes, dominó con los vecinos los fines de semana. Pero había algo diferente en el ambiente, una paz que no habíamos sentido en años. Una tarde de jueves, mientras regaba las plantas del jardín, vi el carro de Roberto estacionarse frente a la casa. Pero esta vez no venía solo. Andrés y Sofía bajaron corriendo del asiento trasero y se lanzaron a mis brazos como no lo habían hecho en meses. «Abuela Sole», gritó Sofía, colgándose de mi cuello. «Papá nos dijo que podíamos venir a visitarte». «¿Recibiste nuestras cartas?», preguntó Andrés, con sus ojos grandes llenos de esperanza. «¿Cuáles cartas, mi amor?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Las que te escribimos para tu cumpleaños y para el Día de las Madres». Mamá decía que las había mandado. Roberto se acercó lentamente, con la cabeza baja. «Mamá», dijo, «los niños tienen algo que darte». Sofía sacó un papel doblado de su mochila escolar. «Es una carta que escribí hace mucho tiempo, pero que nunca llegó a tus manos». La tomé con manos temblorosas y la desdoblé. Con su letra de niña de 8 años, Sofía había escrito: «Querida abuela Sole, te extraño mucho. ¿Por qué ya no vienes a vernos? Mamá dice que estás muy ocupada, pero yo quiero que vengas a mi obra de teatro. Te amo mucho. Tu nieta que no te olvida, Sofía». Se me llenaron los ojos de lágrimas. Esta carta estaba fechada hace 6 meses. «Yo también tengo una», dijo Andrés, entregándome un dibujo donde aparecíamos él y yo jugando fútbol en el patio. «La hice cuando cumplí 9 años. Quería dártela en mi fiesta, pero mamá dijo que no ibas a venir». «Nunca me invitaron a tu fiesta», le dije suavemente. «Lo sé», murmuró Roberto. «Los niños lo saben todo ahora». Adrián salió de la casa y abrazó a sus nietos con la misma emoción que yo sentía. «¿Se van a quedar a cenar?», preguntó. «Si podemos», respondió Andrés. «Papá dice que ahora vamos a venir más seguido». Durante la cena, los niños nos contaron todo lo que habíamos perdido en estos años. Las obras de teatro, los concursos de matemáticas, los partidos de fútbol. Cada anécdota era como un puñal en el corazón, pero también como un bálsamo que nos devolvía poco a poco a nuestros nietos. «¿Y tu mamá?», pregunté finalmente a Roberto, cuando los niños estaban viendo la televisión. «Se fue», respondió somplemente. «Hace una semana». «¿Se fue?». Cuando le dije que iba a elegirlos a ustedes, que los niños tenían derecho a conocer a sus abuelos de verdad, me dijo que era un malagradecido. Que después de todo lo que había hecho por mí, yo la estaba traicionando por 2 viejos. Roberto se limpió los ojos con el dorso de la mano. Empacó sus cosas esa misma noche. Me dijo que se iba a casa de su hermana en Guadalajara, y que cuando yo recapacitara y pusiera a mi esposa en el lugar que le correspondía, entonces podríamos hablar. «¿Y cómo te sientes?», le pregunté. «Liberado», respondió sin dudarlo. «Por primera vez en años me siento liberado». «Los niños también». «¿Saben que Sofía ya no tiene pesadillas? Desde que Julieta se fue, duerme toda la noche». «¿Pesadillas?». «Sí, mamá. Soñaba que Julieta se peleaba conmigo y que me llevaba lejos de ellos». Los niños vivían con miedo constante de que su mamá y su papá se fueran a divorciar. Esa noche, después de que Roberto se llevó a los niños a casa con la promesa de que vendrían el fin de semana a quedarse con nosotros, Adrián y yo nos sentamos en nuestro patio como todas las noches. «¿Crees que hicimos lo correcto?», me preguntó. «Mira a nuestro hijo», le respondí. «¿Cuándo fue la última vez que lo viste tan tranquilo?». Era verdad. Roberto se había ido esa noche diferente. Más liviano. Como si hubiera estado cargando un peso invisible durante años y finalmente se hubiera liberado de él. Al mes siguiente, Roberto llegó con una caja grande. «¿Qué es eso?», pregunté. «Las cartas que Julieta había escondido. Todas las que les escribieron a ustedes durante estos años». Pasamos toda la tarde leyendo. Cartas de Navidad, de cumpleaños, de Día del Padre y Día de la Madre. Dibujos, fotos, pequeños regalos que habían hecho en la escuela. Un tesoro de amor que había sido robado y finalmente recuperado. «También traje esto», dijo Roberto, sacando algo envuelto en papel de seda. Era mi vestido.
El vestido de doña Carmen que Julieta había destrozado en mi fiesta. Lo mandé arreglar, explicó Roberto. La costurera dijo que podía salvarlo. No va a quedar exactamente igual, pero... Desdoblé el vestido con cuidado. La costurera había hecho un trabajo hermoso. Los desgarros estaban reparados con encaje nuevo que hacía juego perfectamente con el original. En algunos lugares, las cicatrices de la tela eran visibles, pero de alguna manera esto lo hacía más hermoso. Como las cicatrices en las personas, le daban carácter. Hay algo más, dijo Roberto. Quiero renovar mis votos matrimoniales contigo y con papá. ¿Cómo?, preguntó Adrián. Quiero prometerte públicamente que nunca más voy a permitir que nadie falte el respeto a mis padres. Que mis hijos van a crecer conociendo y amando a sus abuelos. Que mi familia de sangre es lo más importante para mí. 3 meses después, en el mismo patio donde habíamos celebrado nuestras bodas de oro, organizamos una pequeña ceremonia. Yo usé mi vestido reparado, Roberto leyó sus nuevas promesas, y Adrián y yo renovamos nuestros votos después de 50 años y medio de matrimonio. Esta vez no hubo drama, no hubo tensión, no hubo veneno disfrazado de sonrisas. Solo amor verdadero, familia real, y la paz que viene cuando finalmente uno aprende a defenderse. Andrés y Sofía fueron nuestros pajecitos, y cuando el padre nos dio la bendición final, mi nieta me susurró al oído. Abuela, ahora sí pareces una reina. Tenía razón. Después de tanto tiempo sintiéndome invisible, finalmente había recuperado mi corona. La dignidad no se mendiga. Se recupera.